Bueno, mientras ahí les compartí aquí en el chat el blog de Alternativa, que es el órgano informativo del Frente Cultural Revolucionario, organización que fundamos desde 1974 ahí en Zacatenco, y todavía andamos por acá. Pues a ver, platícanos algo, ingeniero Rolando, de ese antecedente que nos dices, a reserva que conforme llegue el maestro Ramón Jiménez, pues cambiamos el tema, pero es muy interesante que nos dijeras algo sobre este Frente Cultural Revolucionario muy famoso en los años 70. ¿Cómo fue? ¿O qué, quién lo inauguró? ¿Quién fue el que lo impulsó, ingeniero Rolando Brito? A ver, pues muy breve, voy a tratar de ser muy breve. Sí, gracias, adelante. Cuando llegue el maestro, pues ahí interrumpo para que darle la palabra al invitado. Bueno, muy breve, mire, nosotros venimos desde las luchas del 68, ahí estuvimos en la plaza de Tlatelolco, estábamos en la vocacional, después ya en 71 en la EXIME, nos tocó en Allende, ahí también participamos, estuvimos también presentes en lo personal el 10 de junio, y a partir del 10 al día siguiente, el 11, en el CIME, nos integramos al comité de lucha. Como antecedente está que en 68, a mí en lo personal, que participé también y fui representante delegado de la Vocacional 1 ante el Consejo Nacional de Huelga, pues me habían suspendido del Politécnico un año, al igual que otros compañeros de mi vocacional. Fuimos 43, entre ellos, bueno, no está aquí mi amigo Valverde, que él optó por irse a economía, a vocacional 5 y luego a economía. Bueno, entonces, cuando entré a CIME en 71, finales del 70, pues habíamos hecho la promesa de ya no meternos en política estudiantil, pero vino el 10 de junio, vino la marcha, participamos varios y al día siguiente nos reintegramos al comité de lucha. Bueno, y a partir de esta fecha, en Allende y después los años posteriores en Zacatenco, estuvimos en el comité de lucha. Pero pues ahí era un comité muy sui generis, plural, digamos. Había diferentes tendencias. Estaban los compañeros de la tendencia hegemónica en Zacatenco en aquellos años, que eran los que les decían los compañeros maoístas, pero también había compañeros trotskistas, compañeros del Frente Socialista, que eran galvanistas, y otros que no nos adherimos a ninguno de estos grupos. Bueno, en 1973, a finales, ya hubo una ruptura entre estas corrientes que había, y varios nos escindimos del comité de lucha. Entonces los compañeros trotskistas se fueron a formar su partido, el PRT, los compañeros galvanistas se fueron a hacer el trabajo obrero. Eran compañeros muy brillantes, pero pues creo que cometieron un error, salirse de la escuela e irse como obreros a diferentes empresas o como trabajadores. Pero otros que no éramos de ningún grupo, pues optamos por formar lo que ahora es el Frente Cultural Revolucionario. Porque nuestra premisa es de que a través de la cultura y a través de la educación es como se puede hacer conciencia. O sea, nuestra principal contradicción con los compañeros maoístas era de que ellos eran clientelistas, es decir, ellos luchaban por cosas, como decían, muy concretas, inmediatas, como era la lucha por becas o conseguir más exámenes a título, etcétera. Entonces les decíamos, eso está bien, no lo objetamos, pero eso no hace conciencia, eso te genera clientelas, y finalmente lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Hay muchos grupos que a través de reivindicaciones inmediatas de la gente, pues pueden llenar, hacer mítines o contingentes en asambleas, marchas, pero ya que se resuelve su problema, pues ya esa gente se diluye. Y creo que un ejemplo de esto lo hemos visto ahora en las pasadas elecciones del domingo,
que muchos de estos grupos clientelistas pues no vieron cristalizadas sus aspiraciones a tener un cargo. Bueno, entonces nosotros creemos en la cultura y en la educación, y a partir de ahí es como nos movemos, generamos una serie de actividades. Desde la escuela, nosotros llegó un momento en que llevamos prácticamente la programación de difusión cultural en el Poli. Nos apoyó mucho en ese entonces el maestro Emilio Carballido, que era el director de difusión cultural. Posteriormente la maestra Sofía Ibarra, desafortunadamente falleció, joven aún. Ella incluso se integró a nuestra organización, Sofía Ibarra. Y después ya seguimos, entramos, yo en lo personal y otros compañeros entramos a trabajar a Telmex, y ahí seguimos a través del sindicato haciendo esta actividad educativa y cultural. Y es una actividad que hacemos pues, en las diferentes trincheras donde andamos, donde quiera que andamos, siempre andamos tratando de organizar algún evento, ya sean conferencias, exposiciones, cineclubs, etcétera, etcétera. Creo que esa es la mejor arma que podemos tener desde la izquierda, de crear conciencia, ¿no? De que la población pues despierte. En aquellas épocas, en los años 70, efectivamente fuimos una organización, creo que hasta superamos a los comités de lucha, nos convertimos en una organización fuerte, por la cosa tanto de la cultura, como teníamos un taller libre de electrónica ahí en el CIME, donde tuvimos otro gran maestro que se integró con nosotros, el maestro Ángel Zapata Ferrer, que tenía una historia muy interesante. Él era mexicano, era artista también, además de ingeniero era artista. Su nombre artístico en los años 50 era Carlos Duval, compositor, intérprete, actor, pero después estudiante del ESIME, salió del ESIME en el Viejo Allende, y nos platicaba que saliendo de Allende, con su overol, se ponía su smoking para ir a cantar a los mejores de México en esa época. Y ahí ya quedó con la revolución, muchos años, hasta los años 70, precisamente cuando formamos el frente, él coincidió que él regresaba de Cuba, y él ya traía la experiencia. Él había trabajado y estudiado ahí en la Universidad de La Habana, y se había integrado a sus grupos de pioneros de la electromedicina, de la bioelectrónica, y a través del taller libre de electrónica él trajo médicos, porque también trabajaba en el Instituto Nacional de Neurología, y traía médicos de por allá para que aprendieran algo de electrónica, y a la vez los médicos aprendían algo de electrónica. Y fueron las bases para la bioelectrónica en México, ahí en el CIME, fueron pioneros de todas estas disciplinas de la bioelectrónica. Entonces eso le dio mucho auge a nuestra organización, tanto la parte científica, técnica. Ahí en el taller libre de electrónica se repararon incluso equipos que supuestamente no servían ahí de la raza, que a veces eran cosas muy sencillas, hasta un simple fusible, ¿no? Pero que pues obviamente los médicos no sabían de eso. O que las empresas que daban mantenimiento les cobraban muy caro, ¿no? Y no, ahí en el taller libre de electrónica se resolvieron varios de esos problemas, ¿no? E incluso el ingeniero Ángel Zapata Ferrer, que después estuvo en el Sistema Nacional de Investigadores, fue de los pioneros que fabricaron, él era inventor, inventaba varios aparatos, y entre ellos estos respiradores que ahorita los que hicieron mucha falta ahora en la parte más dura de la pandemia. Él de los años 80, 90, él ya hacía sus prototipos, y en un artículo de la Gaceta de la UNAM, porque también daba clases en la UNAM, a nivel de posgrado, ahí hay un artículo donde él ya empieza a hablar de estos prototipos, y quejándose precisamente de que no había apoyo el suficiente apoyo a la investigación en México, que es otro tema
pues siempre los gobiernos anteriores soslayaron, ¿no? Bueno, entonces ese es a grandes rasgos la historia, la génesis. Les digo, cuando nos escindimos del comité de lucha, varios compañeros que éramos independientes, pues decidimos formar una organización diferente, ¿no? A las organizaciones clásicas de izquierda, ¿no? Nuestra organización pues, siempre ha sido plural, no somos apéndice o participamos en ningún partido. Sí simpatizamos, y en este boletín si lo abren, ahora pues simpatizamos porque decimos, con la Cuarta Transformación obviamente, porque decimos, nuestra tesis es de que la Cuarta Transformación es producto de las luchas de muchos miles de mexicanos a través de la Cuarta Transformación no es producto nomás de un solo hombre, al que tiene todas las cualidades que es nuestro presidente Andrés López Obrador, pero él no podría hacer nada si estuviera solo. No, él está acompañado por el pueblo y por estos movimientos que han estado en la lucha, ¿no? Y precisamente este número lo dedicamos a los 50 años del halconazo donde estuvimos, ¿no? Y hacemos la diferencia también. Hacemos la diferencia de lo que eran los gobiernos represivos, además de corruptos. Muchos de los compañeros que están aquí pues también seguramente lo vivieron, ¿no? Vivimos en el fenómeno del porrismo, y no fue una cosa fácil, ¿no? Entonces, pero creo que ha habido frutos. Estos 50 años nos han al menos dado la satisfacción de que estamos viendo que se está construyendo un México diferente. Hay muchos errores, hay muchos rezagos, lo que ustedes quieran, pero creo que yo estoy en lo personal convencido, y también los compañeros del frente, porque lo analizamos, tenemos reuniones periódicas, analizamos toda la problemática nacional e internacional. Nosotros estamos atendidos al Movimiento Mexicano por la Paz. Ya llegó el maestro Ramón Jiménez, compañero Rolando. Muy interesante, okay. Muchas gracias. En la otra nos das una plática más amplia, por favor. No, con todo gusto. Vamos a recibir ahora al compañero Ramón Jiménez López, está aquí con nosotros. Bienvenido, Ramón. Gracias, buenas. Que se vea el doctor, el maestro. Ok, sí. Aquí está con nosotros el maestro Ramón Jiménez López. Hubo algunos contratiempos técnicos, pero afortunadamente ya está aquí con nosotros. Damos la bienvenida entonces y voy a hacer su presentación para que sepamos los antecedentes del maestro. Él realizó estudios en física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, y además también hizo estudios de maestría en educativas en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Por otra parte, estudió también estudios sobre maestría en desarrollo económico de la Escuela Superior de Economía de nuestro Instituto Politécnico Nacional. En cuanto a sus actividades académicas, evidentemente que se ha dedicado muchos años a dar las clases en diferentes centros educativos, predominando el CECIT número 10 del Instituto Politécnico Nacional. Su otra faceta del compañero profesor es la siguiente: tiene mucha experiencia legislativa. Actualmente es diputado local con licencia en el primer Congreso de la Ciudad de México. Fue también diputado federal propietario en las 51, son 61 legislaturas por parte del PRD. También fue diputado local propietario por PRD en la 4ª legislatura local. Diputado federal suplente del PRD en la 56 legislatura. Ese fue federal.
y también Diputación Federal suplente por parte del Partido Popular Socialista en la 52 legislatura. Asambleísta propietario por parte del Partido Popular Socialista en la segunda legislatura local y en ese caso como representante ante la Asamblea del Distrito Federal. Esta es entonces una experiencia bastante amplia que ha tenido nuestro invitado y no solo eso, sino que también ha tenido una trayectoria en la administración pública de la Ciudad de México. Ha sido subdelegado territorial por parte del gobierno del Distrito Federal, gobierno en la delegación Gustavo A. Madero. Ha sido director territorial en la zona número 3 de la delegación Gustavo A. Madero, también en la zona 8, que ya mencioné hace un momento. Ha sido director general, actualmente es el director general de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, la muy famosa RTP. Él es el director general actualmente. En la iniciativa privada también estuvo algún tiempo en el Departamento de Informática del Banco de México. Vamos a la trayectoria política. Actualmente es consejero nacional de Morena, presidente del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en la alcaldía Gustavo A. Madero, presidente del Comité Ejecutivo Delegacional en la Gustavo A. Madero cuando era el PRD, consejero nacional del PRD también, miembro del Comité Ejecutivo Estatal del PRD y miembro del Comité Central del Partido Popular Socialista. Las actividades sindicales también están dentro de su activismo y ha sido integrante de la Comisión de Reubicación del Instituto Politécnico Nacional por parte de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha sido secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Delegacional D2IPN-16. Ha sido también secretario general del Comité Delegacional de esa misma delegación D2IPN y también secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Delegacional D2IPN 16. Así las cosas, la trayectoria del maestro Ramón Jiménez se ha distribuido entre las dos grandes facetas, el aspecto de la docencia y el aspecto de la política y la movilización social. De ahí que vamos a dar la bienvenida al compañero Ramón Jiménez López, quien nos va a hacer la presentación de una conferencia el día de hoy titulada La Revolución de las Conciencias. Vamos a escuchar con atención los planteamientos que haga el maestro y desde luego que tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Una vez que él haya concluido su presentación, iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, maestro Ramón Jiménez López, antes de empezar? O de lo contrario, la tribuna es de usted, maestro Ramón Jiménez. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza en conectarme. Agradezco mucho la invitación que me hace el maestro Walfred Vargas, también destacado politécnico, me da muchísimo gusto, y también a la revista México Educativo, muy amables, muchas gracias. Entrando al tema de la revolución de las conciencias, quisiera yo comentar que uno de los textos del presidente de la República, donde viene desde mi punto de vista concentrado y sintetizado su pensamiento filosófico político, es el texto que escribió en el año 2012, después del fraude electoral, que se llama No decir adiós a la esperanza.
En el último capítulo de este libro, él habla de 3 conceptos que son fundamentales y que están en proceso de desarrollo en esta cuarta gran transformación. Este libro él lo dio a conocer en octubre del 2012, después, repito, del fraude electoral. Él menciona 3 conceptos centrales. Uno es el concepto de revolución de las conciencias, otro es el concepto de la creación de una nueva corriente del pensamiento para esta nueva época, y la otra es el tema de la realización de un código de ética o constitución moral, que finalmente son 3 pilares de este pensamiento obradorista. Yo diría que se está creando efectivamente una nueva corriente del pensamiento en México, y esa nueva corriente del pensamiento bien podríamos llamarla el obradorismo, es decir, el conjunto de ideas, planteamientos, tesis y también praxis que ha desarrollado el presidente de la República, que, repito, podríamos considerar el obradorismo. Algunas de las tesis centrales de esta nueva corriente del pensamiento que se está gestando en nuestro país y que se va ordenando. Ustedes saben que para que se formule una nueva corriente del pensamiento se debe tener una serie de ideas. Estas deben estar organizadas, sistematizadas, no contradictorias entre sí, y que tratan de dar respuesta a todos los problemas de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Entonces, en esta cuarta gran transformación, no debemos descuidar el tema de que también se está gestando en nuestra patria esta nueva corriente del pensamiento que está teniendo repercusiones también a nivel internacional. Más adelante explicaremos un poco más este tema. Entonces, son 3 cuestiones centrales. Una nueva corriente del pensamiento, un código de ética, que en la práctica ese código de ética dio a luz durante el gobierno del presidente, precisamente con esta guía ética que se imprimió en varios millones de ejemplares, que consta de 20 puntos, pero el tema central de hoy es la revolución de las conciencias. Entonces, en revolución, ustedes saben que la revolución es un cambio radical en el sistema de cosas. Las revoluciones pueden ser científicas, como la que gestó o se generó con el pensamiento y las tesis de Albert Einstein, o una gran revolución, que precisamente hay un libro que se llama Revolución de las Esferas Celestes, de este Copérnico, pero también pues hay revoluciones sociales que son con lo que más frecuentemente identificamos el término de revolución. En este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido prácticamente todas las semanas en sus conferencias matutinas en el concepto de revolución de las conciencias. Si estamos gestando una nueva gran transformación en nuestra patria, entonces debe haber una revolución de las conciencias. Esta revolución de las conciencias, al irla analizando, detallando, tratando de sistematizar, yo observo 3 elementos centrales en la misma. Uno es que, bueno, los 3 son: revolución de las conciencias implica revolución ideológica, revolución cultural y revolución técnico-científica. Son 3 grandes revoluciones que se deben desarrollar simultáneamente para para consolidar, para desarrollar y para fortalecer la cuarta gran transformación de nuestra patria. Todos sabemos, las 3 primeras transformaciones, independencia, reforma, revolución, se llevaron a cabo por la vía de las armas, por la vía violenta. No había otra forma de hacerlo en esos momentos. Por ejemplo, la revolución de independencia, pues no se podía uno poner a dialogar, acordar y a desarrollar un proceso democrático con los representantes de la corona española, porque lo que ellos hacían era el saqueo indiscriminado de nuestras riquezas, y además imponían un régimen monárquico, donde el rey de España era el soberano de estas tierras y delegaba su función de gobierno en los virreyes. No había forma de lograr nuestra independencia con respecto a la corona española si no era por la vía violenta, por la vía de las armas, donde se destacó fundamentalmente el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y el general José María Morelos y Pavón. El padre de la patria, recordarán que él tenía como una de las fuentes fundamentales de su pensamiento las ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. También en el periodo de
revolución de reforma, de las leyes de reforma, que además se tuvo que enfrentar también con la invasión francesa, pues también fue un cambio radical, muy profundo. Cuando llega el ejército francés, Maximiliano de Habsburgo, traído aquí a México por los traidores conservadores, pues no se podía dialogar con las bayonetas y con la intención de gestar en México un nuevo imperio, pues fue el imperio de Maximiliano de Habsburgo, tenía que ser por la vía armada. Y en el periodo de la Revolución de 1910 al 17, pues era lo mismo. Esta fue una revolución que tuvo tres características centrales. Fue una revolución antiimperialista porque había que acabar con el saqueo de nuestros recursos naturales y por eso se modificó la Constitución para que se diga expresamente en el artículo 27 que todo lo que está comprendido en los límites del territorio nacional es propiedad originaria de la nación mexicana. Fue una revolución antifeudal, pero también fue una revolución antiimperialista y una revolución democrática cuya máxima expresión en este terreno democrático se encontró en la lucha de Francisco y Madero. En la lucha antifeudal, pues evidentemente que el mayor representante fue el general Emiliano Zapata, y en la lucha antiimperialista, pues fue una conjunción de elementos muy importantes que quedaron plasmados en la Constitución de 1917. Y también fue por la vía armada y fue muy violenta porque murió alrededor de 1 millón de compatriotas. Pero ahora esta revolución, esta gran transformación que se está haciendo en México, diríamos que es doblemente revolucionaria. Una, porque no se ha utilizado la vía armada, la lucha armada, es por la vía pacífica, además por la vía pacífica electoral. Y la otra es porque, a pesar de las condiciones tan dramáticas que ha vivido la humanidad durante casi 4 décadas de modelo neoliberal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha tenido la capacidad como gran estadista de orientar toda esta fuerza que se gestó en nuestro país y llevarla al buen puerto a través de la vía pacífica. Eso es extraordinario. Entonces, esta revolución de las conciencias, repito, de empezada se gesta a través de una revolución doblemente triunfante que es por la vía pacífica electoral y la cuarta gran transformación de nuestra patria. Después de décadas de oscurantismo neoliberal, salimos a un nuevo amanecer donde se destaca la lucha del pueblo nuevamente en 3 niveles. Es una lucha, otra vez, antineoliberal, una lucha antioligárquica y una lucha anticorrupción. Esta se está llevando por la vía pacífica, pero requiere formar en la inmensa mayoría de los mexicanos lo que el presidente ha llamado una conciencia colectiva de independencia, de paz y de fraternidad universal. Entonces, durante el periodo neoliberal, todos ustedes saben, también los que son maestros de las instituciones de educación superior, que se abarrotaron las bibliotecas de las escuelas, de las universidades, con literatura neoliberal, sobre todo en las escuelas de ciencias sociales, particularmente en las de economía. O sea, triunfó realmente las tesis tecnocráticas neoliberales que permitieron que se multiplicara el saqueo de nuestra patria. Tan solo en el tema de la extracción de oro y plata, se ha calculado que en los últimos 10 años, antes de la llegada del presidente de la República, del licenciado López Obrador, se extrajo de nuestro país más oro y plata que durante todo el periodo neoliberal. Ha sido un saqueo impresionante. También en este periodo observamos que todo esto se justificaba, o sea, a través de las tesis del modelo neoliberal. Y estas tesis las quisieron seguir imponiendo ahora en el periodo de la pandemia. ¿Cuáles eran? Ya era un cartabón, era un dogma neoliberal, primero para salir de una crisis, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, segundo, pues firmar las cartas de intención, tercero, reducir el gasto público, sobre todo en salud, en educación, en vivienda, cuarto,
someterse en general a los lineamientos de los organismos financieros internacionales. El licenciado López Obrador aplicó creativamente una política diferente, que también esto está en este concepto de revolución de las conciencias, que fue, digamos, incomprendida y todavía sigue siendo incomprendida por muchos economistas, doctores en economía, porque rompe los cartabones neoliberales. Esta política económica se puede sintetizar en un pequeño libro que hizo el licenciado López Obrador, que se llama Economía Moral. Entonces, parte de esta gran revolución de las conciencias es que ha revolucionado el pensamiento económico en el sentido de que los grandes doctores en economía, los grandes especialistas en economía, en finanzas, pues no atinaron a dar una receta para la salida, en este caso de México y de otros países del mundo, de la crisis generada por el coronavirus, pero que en general era una crisis que ya se venía arrastrando a lo largo de varias décadas, generada por el proyecto neoliberal. Estas tesis que él plantea en este texto de Economía Moral y que además él reafirma prácticamente cada semana es, primero, no nos vamos a endeudar. Esa es una cuestión central. No hubo deuda, no incrementó la deuda pública de nuestro país, no se pidieron nuevos créditos para salir de esta situación de crisis económica incrementada por la pandemia. Número dos, se debe de apoyar fundamentalmente por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, una gran cantidad de programas orientados a elevar el nivel de consumo, el poder de consumo de los sectores, sobre todo más desprotegidos de la población. Cambia radicalmente la idea que generó en el periodo neoliberal de que si llueve arriba, gotea abajo. Es una tesis totalmente opuesta a los lineamientos de política económica del presidente de la República. Aquí más bien, para los que son químicos, es como al revés. En lugar de este fenómeno de filtración, es un fenómeno de sublimación. Es decir, si hay recursos económicos abajo, estos se subliman hacia arriba y también beneficia a los de arriba. Es romper un paradigma neoliberal, es apoyar a los de abajo, y si apoyamos a los de abajo nos va bien a todos. Y prueba de ello, por ejemplo, es que en plena pandemia, apoyando con programas sociales a varios millones de mexicanos, por ejemplo, las ganancias de Walmart de 2019 a 2020 en el periodo de la pandemia se multiplicaron en más del 8%. Es decir, subieron. ¿Por qué? Porque hubo posibilidad en los sectores más desprotegidos de tener recursos a través de los programas del gobierno que les ayudaron a paliar la crisis de manera más favorable que si no hubieran existido estos programas, pero también benefició a los grandes centros comerciales, entre ellos, por ejemplo, Walmart, que es paradigmático a nivel internacional. El otro tema, por ejemplo, y que ha estado en el centro de las políticas del licenciado López Obrador, es el combate a la corrupción totalmente. Y aquí el presidente ha preferido entregar directamente recursos económicos a por ejemplo, para la creación de caminos en Oaxaca, los recursos van directo a las comunidades oaxaqueñas y lo que se ha visto en la práctica es que esos caminos son mucho más duraderos, de más alta calidad, bien construido, pero con mano de obra de los pobladores de esas comunidades. Lo que se hacía antes era entregar contratos a empresas privadas. Estas empresas privadas, buena parte de la mano de obra la traían de otros lugares. Las ganancias que obtenían, varias de ellas basadas también en el proceso de corrupción, ya sea que las sacaban del país o por lo menos las sacaban de la región donde se le dieron los contratos y no estimulaban el mercado interno. Con esta planteamiento del licenciado López Obrador, los recursos se quedan en la comunidad, se genera trabajo para la comunidad, diseñan los caminos acompañados de ingenieros civiles, los habitantes de la comunidad son de alta calidad y además son de concreto y no son de chapopote o de asfalto.
como los que se les daba en concesión a empresas privadas. Entonces se estimula el mercado interno, hay más recursos para la propia comunidad y eso rompe con otro de los paradigmas del modelo neoliberal de que despreciaban la creatividad y la capacidad de las comunidades, como en este caso particularmente me refiero al caso de Oaxaca. Entonces se han roto una serie de paradigmas o dogmas neoliberales o, como dice el presidente, sofismas que se gestaron en el periodo neoliberal. Esto requiere una gran imaginación y una gran audacia. En tiempos de transformación profunda, recuerdo que Lenin citaba mucho a un revolucionario francés, Danton. Durante el periodo de la Revolución Francesa, Danton decía que en ese momento lo que se requería era tener audacia, audacia y más audacia. Entonces, un elemento también colateral del presidente de la República es que ha llevado a cabo programas audaces de acuerdo al marco referencial neoliberal y que han resultado totalmente exitosos y que no se han basado, repito, en los dogmas o sofismas neoliberales. En otro orden de cosas también, eso significa una revolución, significa un cambio de conciencia, pues una revolución de las conciencias. Pero imagínense contraponer estos proyectos este proyecto de nación a toda una corriente mundial que es la corriente neoliberal. ¿Qué resultados ha tenido esta acción creativa del presidente de la República y además audaz, que triunfó contra viento y marea, contra propios y extraños, porque recuerden que el anterior secretario de Hacienda pues llegó a tener contradicciones con el presidente de la República, por eso dejó el cargo, porque él tenía otra concepción. Lógicamente, pues muchos economistas, doctores en economía, se formaron con los dogmas y con los sofismas neoliberales. No, aquí el presidente ha luchado igual contra expertos de todo tipo, doctores en economía, pero finalmente esta tesis de él de la economía moral está dando frutos extraordinarios. ¿Cuáles son los frutos? Podría yo mencionar más cosas, pero ¿cuáles son los frutos? Primero, que efectivamente más de 80 países se endeudaron en este periodo neoliberal siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y nuestro país no lo hizo. Y sin embargo, en este momento, de las proyecciones iniciales que se hacían por parte del presidente de que íbamos a crecer aproximadamente en un 7% en este año, pues los pronósticos más optimistas eran que tal vez 5%, pero recientemente los organismos especializados reconocen que tal vez sea más del 7%, sin haber llegado a deuda externa, no se incrementó, no se pidieron créditos. Se aplicó, fíjense ustedes, esta es una cuestión parte fundamental de la revolución ideológica. Se aplicó combate a la corrupción y se aplicó austeridad. Pero aquí me detengo, austeridad. Lo voy a tomar como ejemplo, concepto austeridad. Cuando vino la directora de uno de los organismos internacionales más importantes, Lagarde, de Francia, decía que estaba interesada en saber cómo se estaba aplicando la austeridad en México. Pero la austeridad que se aplicó en el periodo neoliberal fue una austeridad para el pueblo. Entonces ella, pues ese concepto de austeridad le llamaba la atención y en México también se está aplicando la austeridad, pero para diferenciarla de este concepto neoliberal, el licenciado López Obrador le agrega el término austeridad republicana. Entonces, la austeridad republicana consiste en recortar los salarios de los altos funcionarios, combatir a fondo la corrupción, reducir el aparato burocrático del Estado, etcétera. Y la austeridad neoliberal consistía en recortar presupuesto para programas sociales. Entonces, sí hay austeridad, pero una era para favorecer al pueblo, a la austeridad republicana, y otra era para perjudicar al pueblo y favorecer a las grandes empresas transnacionales. Entonces, también ahí hay una revolución conceptual que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahorita lo explico más a fondo. Todos los conceptos que se generaron en el periodo neoliberal ayudaron a crear y a fortalecer la ideología neoliberal basada en el egoísmo, el individualismo, el clasismo, el racismo, el quítate tú para ponerme yo, y eso
generó, no se podría esperar otra cosa, un elevado nivel de corrupción. Ahora, el licenciado López Obrador plantea también esta idea innovadora, audaz, pero además que se ha mantenido firme en ella, que es el combate a la corrupción y la austeridad republicana. ¿Qué frutos se ha dado de todo esto? Bueno, pues miren, primero que se decía que con las políticas de López Obrador se iba a ahuyentar a la inversión extranjera. Bueno, en estos días, el licenciado López Obrador mostró a través de gráficas que de 1999 a la fecha, en los últimos 21 años, la inversión extranjera del primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, la inversión extranjera directa en México en el año 2021 es la más alta en toda la historia del periodo neoliberal del 99 a la fecha. Y si nos vamos más atrás, seguramente es la más alta inversión extranjera directa, salvo tal vez 1 o 2 años podría ser, pero la más alta de todo el periodo neoliberal. Entonces, en el periodo neoliberal, con sus dogmas y sofismas neoliberales, decían que si se aplicaban esas medidas como la contracción del gasto público, iba a haber más inversión extranjera, más confianza en los inversionistas. Fue absolutamente falso. Con la aplicación de las tesis de la economía moral de López Obrador, repito, este primer trimestre de este año es la inversión directa más grande de la historia de México, por lo menos en los últimos 21 años. Entonces ahí cae también ese dogma neoliberal. Segundo, no nos hemos endeudado, ni nos vamos a endeudar, como dice el presidente de la República. Y a través del principio de austeridad republicana se han hecho ahorros importantísimos. Y si a eso le agregamos que las grandes empresas que no pagaban impuestos o pagaban una cantidad ínfima de impuestos, hoy los han empezado a pagar, nuestro país cuenta ahora con recursos importantísimos y eso se ve en las reservas del Banco de México, que el Banco de México ha reconocido como tal, también de manera impresionante. Si a eso le agregamos que millones de mexicanos tienen confianza en el gobierno que encabeza el presidente de la República, pues hoy sabemos, el año pasado que fue de pandemia, fue cuando nuestro país ha recibido en toda su historia la mayor cantidad de remesas. Y en lo que va del año, se espera además que al finalizar este año vamos a romper el récord del año pasado y nuestro país va a recibir una cantidad de remesas superior o cercano tal vez a los 50,000 millones de dólares. El año pasado fue de 40,000 millones de dólares. Es una cuestión impresionante lo que se está logrando. Por otro lado, con estas políticas se ha apreciado el peso mexicano. En lugar de depreciar es apreciar. Es la moneda que por varios meses ha estado en el primer lugar de apreciación con respecto al dólar. Pero son una política nueva, distinta, contrapuesta a la política neoliberal, pero además que se ha aplicado de una manera enérgica, firme, en beneficio del pueblo y además de manera creativa. Es una revolución, es una gran transformación. Una revolución es cambiar de manera radical las condiciones que tenemos. Entonces forma parte de la revolución de las conciencias. Pero yo decía, el tema central para mi punto de vista es, esta revolución de las conciencias, su primer eje y eje fundamental es la revolución ideológica. ¿Qué es una ideología? Pues es un conjunto de ideas organizadas, sistematizadas, no contradictorias entre sí, que tratan de darle explicación a todos los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Bueno, lo que está en construcción es precisamente eso, una nueva corriente del pensamiento que rompe radicalmente con las tesis neoliberales y que en México ha logrado un éxito importantísimo que ha dejado, digamos, con la boca abierta a expertos, doctores en economía, expertos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es, ante todo, y en primer lugar, una revolución ideológica. Es acabar con la ideología neoliberal de egoísmo, individualismo, repito, clasismo, etcétera, etcétera, y
generar ideas nuevas. Ahora, hagamos una escalera. Las ideas que tenemos las expresamos a través de conceptos, y la ciencia que estudia el contenido de los conceptos es la semántica. Entonces, podríamos decir que un elemento central, para mí el central de la revolución de las conciencias es va en escalera. Una revolución semántica, que es una revolución conceptual, y que en el fondo es una revolución ideológica. Entonces, conceptos como austeridad es uno, no es lo mismo la austeridad neoliberal que la austeridad republicana. Tiene un contenido muy diferente. Y ese es lo que debemos ayudar a internalizar para formar una nueva conciencia colectiva que esté a la altura de esta gran cuarta transformación. Otro concepto, digamos, concepto de populismo, ¿no? Este populismo se ha desvirtuado totalmente y se asocia, o la derecha, a través de la mayor parte de los medios de comunicación convencional, prensa, radio y televisión. Entonces, este concepto tratan de internalizarlo en la mente de los mexicanos como un concepto de desprecio hacia políticas que van en beneficio del pueblo, aplicadas por gobiernos como el que encabeza el licenciado López Obrador. Entonces, las medidas que toma el presidente en beneficio de nuestro pueblo le llaman populismo. Casi dirán, beneficia al populacho, ¿no? Despreciativamente hablando. Pero las medidas que se tomaron en el periodo neoliberal, que también era de apoyar o subsidiar a las grandes empresas, a eso le llamaban rescate. Ya tenemos el rescate bancario, el FOBAPROA, que pues seguimos pagando y vamos a seguir pagando por muchos años si no se rompe esta cadena que nos dejaron sembrados los neoliberales. Pagamos anualmente alrededor de 70,000 millones de pesos solamente de intereses que generó el FOBAPROA, esa deuda que era privada y los del PRIAN la hicieron pública. 70,000 millones de pesos al año solo para pagar los intereses del FOBAPROA. ¿Cuánto se va a gastar en medicinas que van a ser gratuitas para toda la población después de una licitación internacional? 65,000 millones de pesos. Medicinas gratuitas para millones de mexicanos cuestan menos que lo que anualmente pagamos de intereses por el FOBAPROA. 70,000 millones de pesos. Si nos vamos ahora a la colosal deuda externa que tenemos, que ya la dejaron en casi 10 billones de pesos, los intereses anuales son 700,000 millones de pesos. Es decir, con esos 700,000 millones de pesos que estamos pagando de deuda externa, tendríamos garantizada medicina gratuita para todo nuestro pueblo durante alrededor de 10 años. Ese saqueo que se dio en todos lados fue impresionante. Bueno, con medidas audaces, pero sobre todo firmes y pensando en el beneficio del pueblo, el licenciado López Obrador ha roto ese esquema neoliberal y se está gestando pues una nueva era, una nueva época en nuestro país, pero eso requiere que internalicemos estos conceptos, estas ideas. Por eso, si no triunfa esta gran revolución ideológica y nosotros o sectores importantes de la población siguen haciendo suyos estos conceptos gestados, desarrollados y multiplicados a través de los medios de comunicación convencional del periodo neoliberal y que hoy esta derecha conservadora sigue, pues la lucha ideológica, si se pierde todo. Un pensador mexicano muy importante, Vicente Lombardo Toledano, decía, quien gana la batalla de las ideas, gana todo. Entonces, para mí, la médula de la revolución de las conciencias está en la revolución ideológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enviar al basurero de la historia todo el aparato conceptual neoliberal y sacar adelante lo más avanzado del pensamiento de nuestro pueblo en su larga lucha por obtener su plena independencia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el nacionalismo, o sea, el amor a la patria, el orgullo de ser mexicanos, la fraternidad universal, todos conceptos que plantea el licenciado López Obrador son ideas, es una lucha ideológica. Se ha dicho ahora que con estas políticas López Obrador nos lleva al comunismo. Pues
yo creo que ni saben qué es el comunismo. Pero ya es, como repito otra vez, una idea que se inyecta en los cerebros de millones de seres humanos, no nada más en México, sino en todo el planeta, pero ningún país del planeta ha sido comunista. O sea, en el comunismo, a reserva de hablar de esto en otro tema, pues lo que se tiene previsto es que la jornada laboral sea de 8 horas, perdón, de 4 horas. Tal vez lo que más se acercó a esa idea en la práctica fue lo que plasmó Tomás Moro en su libro Utopía, que la jornada laboral en Utopía era de 6 horas. Cuando llegó a México, Fray Bernardino de Sahagún traía entre su biblioteca ese libro, el libro de Utopía de Tomás Moro, y como ahí se planteaba que la jornada de los seres humanos debía ser de 6 horas para que tuvieran tiempo para desarrollar de manera más integral todas sus facultades intelectuales, artísticas, etcétera. Fray Bernardino de Sahagún aplicó eso, jornada de 6 horas en los hospitales que tuvo en México. 6 horas. Bueno, en el comunismo la jornada será de 4 horas. ¿Por qué? Porque los adelantos de la técnica y la ciencia aplicada al proceso productivo van a ser tales que en lugar de que se despida a trabajadores de las empresas cuando hay una innovación técnico-científica, en lugar de despedir, mejor reducir la jornada laboral. Pero el comunismo todavía falta tiempo. Entonces, cuando algunos dicen, López Obrador nos lleva al comunismo, yo digo, pues a todo dar, pero aunque quisiera llevarnos al comunismo, no puede, porque se requiere un desarrollo impresionante de las fuerzas productivas y la aplicación de la ciencia y la técnica de manera intensiva al proceso productivo. Ahora vamos avanzando con la nanotecnología, las nuevas tecnologías, la mecatrónica, la robótica, etcétera, etcétera. Y trabajos que hoy hacen seres humanos, en un futuro no lejano lo harán robots, y entonces eso liberará tiempo para que los seres humanos puedan desarrollar precisamente sus facultades de manera más integral, reduciendo la jornada laboral. Lógicamente, en el sistema capitalista y más en el periodo neoliberal, eso no va a ser. Lo que sucedía cuando había innovaciones tecnológicas era lanzar a la calle a millones de seres humanos al desempleo. Entonces, voy casi concluyendo. Revolución de las conciencias, desde mi punto de vista, y esto no se ha señalado ni se ha profundizado, no conozco a alguien que lo haya hecho. Revolución de las conciencias tiene 3 vertientes. Primero, revolución ideológica de las ideas, que repito, si nos vamos hacia atrás, va acompañado de una revolución conceptual que a la vez es una revolución semántica. Ideas nuevas. Entonces López Obrador ha sacado ideas nuevas o ha reconfigurado en esta nueva situación, en esta nueva parte de la historia del país, ideas que en el periodo neoliberal se despreciaron, como estas que repito, nacionalismo, amor a la patria, nada de lo humano nos es ajeno, gobernar con 3 principios: honestidad, justicia y amor, amor al prójimo, amor a la familia, amor a la patria, amor a la naturaleza, amor a la humanidad. En el primer grito de independencia, el último viva fue para la fraternidad universal. Viva la fraternidad universal. Son nuevas ideas, son nuevos vientos que soplan en México y que debemos ayudar todos a comprender y a difundir el pensamiento filosófico más profundo del presidente de la República. Eso es parte del obradorismo, es la nueva corriente del pensamiento que se está gestando. El otro tema, el otra vertiente de la revolución de las conciencias es la revolución cultural. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la República? Por ejemplo, ahora con la construcción del Tren Maya, que es una de las obras de infraestructura más importantes del planeta, más modernas del planeta, de lo mejor. Bueno, pues que va a pasar por una zona, es la cultura maya, que es una de las 5 culturas originarias del planeta, y que entonces no solamente es el tren, no solamente es lo turístico, sino es rescatar, fortalecer y refortalecer los grandes valores morales, espirituales que nos legaron culturas ni siquiera centenarias, sino milenarias. Algunos de estos elementos culturales se expresan todavía, sobre todo en Oaxaca, que tiene más de 400 municipios de usos y costumbres, donde está el tequio, el trabajo comunitario, la relación más solidaria y fraternal entre las comunidades, etcétera, que los 300 años de conquista y luego los periodos de discriminación hacia los grupos originarios no lograron borrar de la conciencia de nuestros pueblos.
del llamado México profundo. Entonces tenemos digamos, un acervo cultural extraordinario. Y yo creo, aunque eso no se ha dicho explícitamente, que en este año precisamente que se celebran 200 años de la consumación de la independencia de México, el gobierno que encabeza el presidente de la República ha hecho un programa cultural impresionante donde se va a invitar a pueblos originarios de los 5 continentes a que vengan a exponer sus expresiones culturales ancestrales, milenarias, algunos de ellos. Y entonces es momento propicio para nuevamente recuperar el orgullo nacional de que somos descendientes de grandes culturas con valores éticos, morales, espirituales extraordinarios. Es un cambio, pero fíjense, este cambio de la 4T va también a esto que es muy profundo, una gran revolución cultural, rescatar lo mejor de nuestra historia, que somos herederos de esas grandes culturas, ponerlo en el nuevo contexto y sobre esa base multiplicar el orgullo nacional. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Buscaglia, todavía antes de las elecciones del 2018, decía al hacer sus análisis que México se notaba en el pueblo de México una muy baja autoestima. Claro, pues son casi 40 años de oscurantismo neoliberal, donde llegó a haber 7 millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, los ninis, que despectivamente se les calificó así, alrededor de 30 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, etcétera, etcétera, desempleo impresionante. Pues sí, había muchos jóvenes se enfermaron de depresión, sí había una baja autoestima, pero ahorita el orgullo nacional se está elevando. Y repito, este año es fundamental para esta gran revolución cultural, que es otro de los elementos sustantivos de la revolución de las conciencias. Y finalizo porque quien nos invita a este evento, pues es un gran maestro del Politécnico, el maestro Walfred, que nuevamente saludo muy afectuosamente, y tomo el lema del Politécnico, la técnica al servicio de la patria. Quiere decir que no va a haber cuarta transformación si no hay una gran revolución técnico-científica en nuestro país. Esa revolución técnica científica, evidentemente que el Politécnico, el Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados, otras universidades, pero sobre todo el Politécnico, porque además tenemos alma politécnica, puede ir a la vanguardia y lo está haciendo. ¿Cómo? Esta revolución científico-técnica implica innovación técnica científica. Se está trabajando intensamente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para la creación de una nueva vacuna. Es la vacuna que se va a llamar la vacuna patria, o sea, patria para todos. Pero ese es un tema de desarrollo y de innovación técnico-científica. También técnicos científicos mexicanos en el momento más crítico de la pandemia lograron desarrollar ventiladores que tienen la patente, no es de un particular, es patente estatal, pero también el presidente ha planteado que se va a enviar a especializar al extranjero alrededor de 30,000 o 40,000 médicos a hacer especializaciones en seguramente cardiología, en neumología, etcétera, etcétera. Y además de que ya se rescató la infraestructura médica de los hospitales que dejaron en obra negra o sin aparatos y sin médicos. Entonces, el potencial que se tiene es extraordinario. Si México firma el convenio con Rusia para el convenio aeroespacial, también en el corto tiempo con el ingenio de los mexicanos, que se ha mostrado en muchos concursos de robótica, de física, de matemáticas en el mundo, podemos desarrollar con tecnología propia nuestra propia fuerza aeroespacial. ¿Para qué? Pues hoy las comunicaciones, entre otras cosas, pues están en el ojo del huracán. Es uno de los elementos centrales. Bueno, pero también se está observando en esta cuestión de la innovación científica tecnológica el surgimiento de cerebros que antes se fugaban, hoy muchos están dispuestos a contribuir a la independencia científica y técnica de nuestro país. En conclusión, para que puedan hacerse las preguntas correspondientes, la revolución de las conciencias, desde mi punto de vista, tiene 3 vertientes.
revolución ideológica, que abarca lo semántico conceptual, revolución cultural, que es rescatar, fortalecer, llevar a primer plano los valores ancestrales, podríamos decir que corren por nuestras venas, que es la enorme capacidad, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, de los tlatoanis, aquí del pueblo azteca, pero también de los mayas y de las 68 culturas originales que tienen asiento en nuestro país, que cuando llegaron los españoles había alrededor de 100, parte de ellas nos fueron cercenadas durante la invasión norteamericana, pero también aquellos grupos, los Sioux, comanches, apaches, cercanos con los tarahumaras, etcétera. Pues es una riqueza y un mosaico cultural extraordinario que en el periodo neoliberal se quiso minimizar, no solamente minimizar, sino ignorar y además estigmatizar, satanizar, ¿no? No, nosotros somos afortunados. Y la otra es la revolución técnico-científica, donde el Politécnico puede jugar un papel relevante. Cierro diciendo que en este periodo electoral, porque esto ya es una cuestión de política internacional, de cuestión geoestratégica, geoeconómica, que Morena, si se dan cuenta, pues ganó todos los estados de la costa del Pacífico, que es Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Nos saltamos Jalisco, allí no hubo elección para gobernador, Colima se ganó, Michoacán, Guerrero. Y si a eso agregamos que Oaxaca se ganó prácticamente todas las diputaciones de mayoría, y luego Chiapas, que gobierna un partido aliado con Morena, toda la costa del Pacífico, a excepción en este momento de Jalisco, es una región geoestratégica y geoeconómica a nivel, no de América Latina, a nivel internacional, porque eso nos permite conectar la costa oeste, toda la costa oeste, por ejemplo, el comercio, sobre todo también con la costa oeste norteamericana, particularmente con California, pero también con todo Asia. O sea, las economías fuertes que están ahorita emergiendo, que son Rusia, China, Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, el mismo Japón, la parte de Vietnam y los que están más abajo, más hacia el sur, que también son Tailandia, Indonesia, y eso le agregamos a Australia. O sea, es una cuestión impresionante. Cierro diciendo que se está construyendo el ferrocarril transoceánico, o sea que todo el istmo de Tehuantepec, pero a diferencia del periodo neoliberal, se está construyendo sobre la base de beneficios para las comunidades, participación de las comunidades, no lo que se dio en el periodo neoliberal, que fue exclusión de las comunidades. Y en política internacional, las relaciones que ha establecido el presidente de la República, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, son altamente creativas, audaces, basadas en los principios que establece el artículo 89 de la Constitución, que es la no injerencia en los asuntos internos, la resolución de los conflictos por la vía de la negociación política y la paz, no por la guerra, el respeto irrestricto a la soberanía nacional y un tema, compañeros, que también es innovador para todo el planeta, que generó el licenciado López Obrador, el tema de la cooperación para el desarrollo, que se está aplicando ahorita primordialmente en el tema de la migración. Es una solución innovadora, nada de muros, nada de represión. Ahora que se reunió el presidente con Kamala Harris, no es para recibir indicaciones, instrucciones como lo hacían los presidentes traidores a la patria del periodo neoliberal, sino fue en una reunión de respeto mutuo y donde un proyecto que surgió en México se está extendiendo a nivel centroamericano y luego puede ser a nivel latinoamericano y luego puede ayudar para resolver el problema de la migración en Europa. El programa Sembrando Vida, pero basado en el principio de cooperación para el desarrollo, es invertir en los países que son fuentes de migración para que las personas tengan oportunidad en su propia patria de tener un trabajo más o menos remunerado que les permita sentar una base para su desarrollo
personal, su desarrollo familiar, y que si van a migrar a otro lado sea más bien por gusto y no por una necesidad esencialmente de orden económico. Este problema que ya está resolviendo aquí y que de acuerdo a lo que se ha planteado, Estados Unidos va a invertir alrededor de 4,000 millones de dólares, que antes lo invirtía, por ejemplo, en el Plan Colombia, invirtió 5,000 millones de dólares para sojuzgar allí a los grupos rebeldes y para, según, combatir el narcotráfico, que no fue exitoso, sino más bien para intervenir en esa zona de América Latina. Hoy, si se invierte para el programa Sembrando Vida, para dar empleo, con esos 4,000 millones de dólares se puede dar empleo a alrededor de 1,600,000 personas, con salarios más o menos buenos en base a las condiciones en que hoy viven estas personas. Ese programa se puede aplicar en África, se puede aplicar en algunos países de Asia que hoy también son fuentes de migración hacia Europa. Es decir, la innovación que se hace en México, podríamos decir sin alaraca, que es exportable a otros lados, como lo fue la posición del gobierno mexicano en las Naciones Unidas para impedir que un solo país o dos países monopolizaran las vacunas. Entonces, de los acuerdos que se tomó en la ONU, que 185 países votaron a favor de la propuesta de México para, digamos, entre comillas, democratizar la distribución de las vacunas, pues es también una idea audaz del presidente de la República. Pero eso se basa en una revolución de las conciencias. Y esa revolución de las conciencias no solamente aplica en México, sino que en la relación internacional con otros países también está abriendo una nueva forma de relacionar. A nivel internacional, podríamos decir, y con esto cierro, que se está creando, fíjense bien, una nueva era basada en 3 principios. Una nueva era de independencia, donde cada pueblo decida por sí mismo su propio destino. Número 2, una nueva era de paz mundial, porque la humanidad solo se va a desarrollar armónicamente sin guerras, por eso se requiere la paz en el planeta. Y un tercer elemento que aporta el licenciado López Obrador, que siempre insiste en él, es fraternidad universal. Entonces estamos a las puertas de la creación de una nueva era de independencia, paz mundial y fraternidad universal, en la que el presidente, su pensamiento, su acción, tiene un aporte fundamental a nivel internacional. Pues les agradezco su paciencia. Maestro Walfred, muchas gracias por invitarnos y estamos a disposición de las preguntas que usted considere. Muy bien, maestro Ramón Jiménez López. Una muy amplia panorámica de lo que está haciendo el señor presidente en favor de nuestro país. Es muy importante lo que dijiste y sobre todo los 3 aspectos de la revolución de las conciencias, que fueron la revolución ideológica, la revolución cultural y la revolución de la innovación técnico-científica. Lo repito porque creo que los compañeros que están pendientes de esta conferencia quieren hacer algunas preguntas, entonces es justo que les supliquemos que sean preguntas muy concretas, muy cortas, para que también tengas oportunidad de expresar respuestas. Voy a solicitar los que primeros, si me permiten, ahí está el chat también que va a recibir las respuestas, las preguntas por escrito y se van a leer aquí posteriormente para que las escuche el compañero Ramón Jiménez y pueda dar contestación a ellas. Hay otros compañeros que están presentes aquí en la conferencia virtual y ellos pueden tomar el micrófono para hacer la pregunta de manera directa aquí en la reunión, pero vamos a tratar de que sean concretas, centradas en los temas y los subtemas de los que trató este trabajo. Pues adelante, empezamos entonces con la primera pregunta. Ingeniero Walfred, quiero hacer una pregunta a Ramoncito. Adelante, compañero licenciado Leoncio. Adelante, Me van a por favor. disculpar, estoy un poco ronco, pero en primer lugar quiero felicitar a Ramón
por esta brillante exposición que nos dio en realidad una clase de historia universal y nacional. En segundo, quiero felicitar a la revista México Educativo y a mi amigo Valfred Nava por este esfuerzo que está haciendo para darnos tribuna a todos los politécnicos. Una vez hecha este preámbulo, quiero preguntarle al maestro Ramón, que me preocupa a mí en lo personal como simpatizante de Morena y del gobierno de don Andrés Manuel, que el partido que lo llevó al poder, o sea, Morena, está un poco alejado de una penetración política, porque no olvidemos que dentro de 3 años viene el cambio de presidente de la República. Y yo sé, Ramón, que tú has sido un militante activo de Morena, que nunca descuidaste en la delegación Gustavo Madero la penetración política. Eso me preocupa. Creo que es necesario y que me contestes si es posible de que Morena forme cuadros políticos para una penetración política en la sociedad, para que el neoliberalismo no siga avanzando más y no vayan a regresar las personas que saquearon al país durante años. Yo sí quiero pedirte, tú como militante de Morena, que les indiques a los directivos de Morena y en las altas esferas que es necesario formar cuadros políticos para la penetración de la ideología de los esfuerzos que está haciendo el licenciado López Obrador. Esa es una revolución de las conciencias. Si olvidamos esta penetración política, Ramón, vamos dentro de 3 años a ver el resultado que no, espero que no sea negativo, porque mucha gente se han dejado llevar por los ataques que han hecho la ultraderecha en contra de don Andrés y en contra del Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias. Gracias. El mecanismo ahora es contestar, perdón. Compañero Valfred. Sí, adelante, Ramón. Ya la pregunta estuvo planteada, entonces el micrófono es tuyo. Vamos a tratar de ser concretos en la respuesta y también en las preguntas. Adelante, compañero Ramón. Sí, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto la pregunta que plantea nuestro compañero. Yo diría que lo veo en 2 vertientes. Debe haber una unidad muy sólida entre el pueblo de México, las masas populares, el partido y la dirección política, que en este caso lo encabeza el presidente de la República. Y efectivamente es una etapa nueva, estas elecciones nos alertan de que tiene que incrementarse, como acertadamente lo dice el compañero, la formación política dentro de Morena. Es un factor central. Eso va ligado a una concepción, una frase que dijo Kim Il-sung, uno de los grandes dirigentes del movimiento de liberación nacional y del socialismo en el mundo, que él decía, es necesario organizar a las masas populares, educarlas políticamente y lanzarlas a la lucha para una gran transformación. Entonces aquí son 3 puntos: organización, concientización y movilización. En el tema organizativo, yo haría una invitación a los presentes a que formemos nuestro comité de Morena en cada lugar donde vivamos o en nuestro centro de trabajo. 1. Desde el punto de vista de la concientización, vamos a iniciar varios seminarios de formación política, que a la vez que es el análisis político, también tenga aplicaciones prácticas en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo, centro de estudios, etcétera, para ir de la mano la teoría y la práctica.
Y el tercero es una gran movilización para los objetivos que vienen. En ese tenor, una primer gran movilización es la que debemos dar todos para el día 1 de agosto, que se va a hacer la consulta para juzgar a los expresidentes. Entonces, repito, es organización, concientización y movilización. Después de esta movilización, viene la movilización para marzo del año próximo, donde va a ser la consulta nacional de que si el licenciado López Obrador sigue el resto de su mandato o, como él lo ha dicho, se va a descansar, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que viene, ligar la teoría y la práctica. Reitero, si todos formáramos un comité donde vivimos, eso sería extraordinario. Dos, ese comité pues debe tener sus reuniones periódicas de formación política y concientización y luego atender las demandas más sentidas de la población. Hay algunas que son locales y otras que son generales, como esta. Entonces, el próximo domingo nosotros vamos a tener una movilización allí en los Indios Verdes, en el Parque del Mestizaje, para llamar a toda la población a que participe activamente en la consulta nacional para juzgar a los expresidentes. Lógicamente que vamos por el sí, que se juzguen, ¿no? Esa sería la respuesta, perdón. Ok, compañero Ramón. Tenemos por ahí 16 preguntas en el chat de la revista México Educativo y tenemos una mano levantada del compañero MG que está presente en la reunión. Vamos a dar ahorita la pregunta le corresponde al chat. Le voy a pedir a Control que la lea, por favor. Y de enseguida le damos la palabra al compañero MG que está aquí en la reunión. Adelante, Control, la pregunta que tengamos en el chat. No hay preguntas, son comentarios principalmente. Entonces mejor hay que darle la palabra a quien levanta la mano. Ok, entonces damos la palabra al compañero MG que está levantando la mano aquí en la reunión. Adelante, Moto GRG. Rosy Telles. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Primero quiero saludar y felicitar al profesor Ramón Jiménez, que pues es uno de los mejores conferencistas que tenemos en la izquierda y principalmente en Morena, puesto que ha formado varios cuadros y de hecho su concepción de la realidad pues ha hecho que muchos compañeros tengan una definición muy clara de lo que está pasando tanto en nuestro país como en el mundo alrededor. Yo también quisiera hablar sobre lo que usted comentaba de que hay que capacitar obviamente a los nuevos cuadros para que busquen la independencia de todos y no busquen su beneficio personal a través de la buena apariencia. Y es cierto, como dice el profesor Ramón, tenemos que organizarnos, concientizarnos y movilizarnos. Es importantísimo porque no podemos quedarnos con las manos cruzadas, esperar a que pase el mundo, estar en las revoluciones de café. Tenemos que tomar las riendas de nuestro país, de nuestro partido, de nuestra familia. Tenemos que empezar por nuestra propia familia y tenemos que impulsar a este amor a la patria, a este amor a nuestro pueblo y crear conciencia y crear también la independencia que se requiere en nuestro país para poder salir adelante, porque si no lo hacemos nosotros no va a haber alguien que lo haga y requerimos precisamente sumar esfuerzos, crear el espíritu de cuerpo para lograr ese cambio y principalmente lo más importante, ¿no? Que es, como dice el profesor Ramón, en la primera movilización, la consulta para juzgar a los expresidentes y la segunda también muy importante es la revocación de mandato, que tenemos que apoyar todas las iniciativas que tenga el licenciado Andrés Manuel y pues se notó, ¿no?, en esta votación que pues el voto fue totalmente institucional. Votamos por Morena, apoyamos a Morena, muy aparte de lo que haya en las noticias y en lo que se diga en otros lados, pero tenemos que apoyar no nada más a lo que diga una persona, sino al proyecto alternativo de nación, al proyecto del licenciado Andrés Manuel. Y pues yo quisiera de verdad pues dar una felicitación al profesor Ramón, que siempre está de buena forma dando conferencias, buenos consejos, sus canales de YouTube, de Facebook, que ya de hecho sobrepasa hasta las 100,000 visitas,
Y pues todos lo vemos, desde los chiquitos, los grandotes, los adultos mayores, y darle una gran felicitación al profesor y pues que nos llene más con todo su conocimiento. Un gran abrazo a todos, felicidades por su programa y muchísimas gracias. Les agradezco la atención. Muchas gracias, compañera. Vamos a dar la palabra ahora si es que tienes algo que comentar, Ramón, o damos la palabra a la maestra Teresa Ortiz con pregunta. La mamá de No, Dante. pues nada más agradecerle a la compañera Rosy Tellez y sus comentarios. Vamos a seguir en la lucha ahora con más intensidad. Muchas gracias. Nos alientan estos comentarios. Ok, Sí, ¿verdad? muchas gracias. Muchas gracias, compañero Ramón. Damos la palabra a la maestra Teresa Ortiz, que está presente en la reunión. Adelante, maestra. Es de la ESIA Zacatenco, maestra desde hace muchos años. Adelante, maestra. Buena tarde a todos, muchas gracias. Más que pregunta es mi participación en el sentido también, como lo acaban de hacer mis compañeros, el licenciado Leoncio y Rosy Tellez, uniéndome a la felicitación, primero que nada, por este tipo de conferencias tan necesarias. Ojalá tuviésemos muchísimos más asistentes, pero también aprovecho para conminar a los que estamos ahorita escuchándole, para difundir esta información. Como docentes tenemos los espacios adecuados también para que los jóvenes se adentren, como están planteando justamente la necesidad de formar cuadros, de politizar, de, digamos, compartir todos estos análisis de la forma que cada cual tengamos al alcance y que definitivamente son necesarios si queremos seguir en la transformación que ha iniciado el actual gobierno con todos estos destacados apoyos, como lo es el maestro Ramón Jiménez. Mi respeto siempre a todo su trabajo y conocimiento. Y quiero nada más resaltar una parte que me pareció importantísima en lo que él menciona respecto de vivir una nueva era de independencia. Esto es fundamental, es medular, que lo entendamos nosotros y que también busquemos que se identifique por otros. Esta nueva era de independencia me remite precisamente a 1991, en donde después de haberse derrumbado el muro de Berlín en 1989 y haber ya colapsado el modelo socialista en 1991, también como efecto deja en libertad a las naciones latinoamericanas, lo resalto en este continente porque son a donde pertenecemos. Estamos en la libertad que antes nos limitó la Guerra Fría. Pasamos a ser una zona de influencia de las potencias, sobre todo nuestros vecinos Estados Unidos, pero en 1991 hay que destacar, esto se termina, esto nos da la libertad de la autodeterminación que el propio, digamos, a nivel de derecho internacional, tendríamos que buscar ejercer autodeterminación de los pueblos y que actualmente con esta etapa que está viviendo México y yo celebro enormemente, podemos defender esa libertad de ser y hacer conforme al maestro Jiménez lo estableció, cultural, tecnológicamente y sobre todo con la conciencia de que podemos realmente trascender a un estadio mejor a nivel de nación, que podríamos ser una potencia económica. Claro que se puede conseguir y hay que buscar enfatizar en ello y extender esa idea. Es mi comentario, les agradezco. Muchas felicidades, maestro, como siempre. Gracias. Gracias, maestra, por su participación. ¿Algún comentario que quieras hacer, Ramón, a lo dicho por la maestra Teresa Ortiz? No, pues nada más, igual agradecer sus comentarios. Nos sirve de aliento, pues, para seguir más firmes y más activos en esta lucha por la transformación de nuestra patria. Muchas gracias, maestra. Bien. Igual las invitaríamos, pues, a ver si ya a través del maestro Walfred se puede formar algún comité en algunas de las colonias donde ustedes viven. Si así lo consideran, a través del maestro Walfred, pues estaríamos en comunicación. Muchas gracias.
Con todo gusto, y al maestro Balfre, como siempre, sabe que estamos en este mismo apoyo a la cuarta transformación, con todo gusto, en lo que podamos. Y felicidades, maestro Balfre, por esta reunión. Gracias, maestra. Muchas gracias. Pasemos a leer un poco también los comentarios escritos en el chat de nuestra revista. Voy a solicitarle al control nos haga favor de leer, por favor, algunos de los comentarios que están escritos en el chat. Adelante, control, por favor. Y hay un comentario de Fidel Castro Ruiz, 1 de mayo del 2000. Dice, lo escribió Irene Gatica. Dice, revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas, ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unida. Es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Ok, este fue un comentario del chat. Tenemos otro por ahí, control, tenemos otro comentario para que se lea también. Sí. Dice, la 4T y su política de paz. A ver, quisiera intervenir mejor. Ese es un escrito que mandé, pero no tanto para que se leyera, porque es un poquito largo. Es un artículo que escribí para Alternativa el año pasado. Lo que quisiera comentar, bueno, primero saludar al maestro Ramón. Yo soy presidente del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo. Es el movimiento histórico que se formó, usted lo debe conocer, desde los años 50, y seguimos en activo con los movimientos de paz de América y del mundo. Y precisamente esta que usted acaba de señalar, esta forma de pensar de la cuarta transformación, este paradigma que significa la cuarta transformación, nosotros la transmitimos al mundo a través de los comités de paz que están adheridos al Consejo Mundial por la Paz. Para nosotros, también soy parte del Frente Cultural Revolucionario, desde hace muchos años seguimos el pensamiento de Andrés. Y yo he llegado a algunas conclusiones. Coincido en todo lo que dijo, por cierto, en su brillante disertación. Pero yo simplemente agregaría que el pensamiento de Andrés conjuga dos grandes filosofías o dos grandes puntos de vista. El cristianismo, desde el punto de vista filosófico, no religioso. Marxista, que luchó y teorizó y analizó el beneficio social, ¿sí? Entonces, estos dos grandes corrientes de pensamiento que incluso Hugo Chávez empezó a plantear cuando llegó al poder en Venezuela a principios de este siglo XXI, él habló del socialismo siglo XXI. ¿Cuál es este socialismo del siglo XXI? Pues a diferencia del socialismo del siglo XX, pues que por eso ya lo enumeraron aquí, una participante, pues provocó la caída del muro y la impulsión de la misma Unión Soviética. Se cometieron errores seguramente en ese modelo. En el siglo XXI se están replanteando, ¿no? Hay gente que ataca, bueno, la derecha ataca a Andrés porque dice que es comunista, ¿no? Pero también hay sectores de izquierda,
o de ultraizquierda que ataques a los grandes empresarios, e incluso al capital internacional. Entonces, pues, ninguno de los dos creo que tienen razón. Evidentemente es otra vía, una vía que retoma lo que usted acaba de decir, las raíces de nuestros pueblos originarios, la ética, ¿sí? La moral, ¿sí? Todos estos son los valores que más bien definen al gobierno de la Cuarta Transformación. Alguien les preguntó alguna vez, sobre todo a su esposa, la doctora Beatriz, que cómo se definía, y ella dijo, simplemente somos humanistas. Yo creo que es el humanismo que ve al hombre, ¿sí? El beneficio del hombre, ¿sí? Lo ve como, y aquí hablo genéricamente, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, a todos los habitantes de este planeta. Entonces yo creo que esa es la aportación, por eso el gobierno de Andrés López Obrador es referencia ahorita a nivel mundial. Los ojos, como escribí en este artículo, están puestos en México. México vuelve a ocupar su posición en el escenario internacional, retomando incluso el pensamiento de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, la doctrina Estrada, también son los referentes de nuestra política que ha caracterizado al país. Entonces son los principios, por eso yo siempre he dicho, aunque yo no soy de Morena, pues me considero más moreno que muchos morenos, porque siempre hemos luchado, nosotros somos de la generación del 68 y siempre hemos luchado. Y estamos seguros que esta cuarta transformación es el resultado que el mismo Andrés ha reconocido, es el resultado de muchas luchas de miles y miles de mexicanos en diferentes movimientos. Bueno, pues eso era lo que quería expresar. Ahora solo quisiera hacerle una petición, doctor, aprovechando el momento. Mire, usted seguramente cuando en sus épocas de juventud, al igual que yo en Zacatenco, nos trasladábamos en el trolebús, en el trole íbamos hasta Ciudad Universitaria, ¿no? Ahora el trolebús, que da muy buen servicio, pero nomás es local, de Metro Politécnico a la Unidad. Yo le quisiera pedir que viera la posibilidad de que dé continuidad, porque hay muchos estudiantes que viven en el centro, o se bajan del metro y ya de diferentes afluentes y pueden, si toman el trolebús, pues pueden llegar como llegábamos antes en nuestras épocas estudiantiles hasta Zacatenco. Y eso ahorraría mucho, recursos para nuestros estudiantes. Y otra cosa que también yo he planteado, una de las debilidades de nuestro gobierno es la comunicación. Sí, no sé, como dice, no se cacarean muchas veces bien los huevos. Todo lo que usted enumeró a veces no se conoce más a detalle. ¿Por qué? Pues ya sabemos que los medios clásicos, esa prensa vendida de la que hablábamos cuando éramos estudiantes, pues siguen la misma tónica, ¿no? Son los medios chayoteros. Pero los medios que tiene el gobierno no se utilizan adecuadamente, no se cacarean los huevos. E incluso yo algo que he cuestionado es, yo soy usuario del metro y del metrobús y del trolebús. Y ahí veo que, por ejemplo, en el metrobús pues hay pantallas, en el metro hay pantallas. Pero si usted ve los contenidos de lo que pasan en esas pantallas, es basura. Claro. Cuando se deberían de utilizar, por ejemplo, las pantallas que están en el metro, en el metrobús, y no sé si ojalá instalaran también en los troles, que se estén dando mensajes informativos a la población, ¿sí? Eso es necesario. La derecha ha declarado una guerra ideológica, pero también psicológica, ¿sí? Y lo vimos en los resultados de la Ciudad de México, ¿no? Sectores de la población, sectores medios, pues se fueron con la campaña de odio. ¿Por qué? Porque de este lado, pues no se ha hecho lo que se debe de hacer en términos de medios de comunicación. Entonces, le pido su intervención, el que tiene pues tiene el control de una línea importante del transporte en México. Y también lo quisiera invitar, maestro, a que se sume con nosotros. Estamos formando
una fuerza dentro del Politécnico, le decimos Politécnicos por la Cuarta, que abiertamente estamos con la Cuarta, para influir en las políticas internas de nuestro instituto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos visto nombramientos de funcionarios con responsabilidades en el IPN, que son gentes ajenas a nuestro instituto, no tienen la sangre guinda y blanco, ¿sí? Cuando hay bastantes egresados que pueden estar al frente y con esta visión nacionalista, con esta herencia que nos dejó el cardenismo, ¿sí? Entonces, quisiéramos también que nos apoyara, que se sumara. Por ahí tenemos un escrito que lo estamos circulando, ¿sí? De seguir construyendo el futuro, donde los asignamos. Ahorita ya vamos más de 65 compañeros del Poli, comprometidos ya con la Cuarta Transformación. Entonces tenemos que hacer una fuerza. Ustedes de los pocos politécnicos que tienen algún cargo importante dentro del gobierno de la Cuarta. Eso es triste, porque no se está tomando en cuenta a muchos egresados. Y tenemos que decirle al presidente, aquí estamos, y no lo hacemos desde un punto de vista oportunista, sino lo hacemos con convicción, porque siempre ha sido nuestra visión, como usted lo señaló, de que la técnica, y ahora le agregaría la técnica, la ciencia, el humanismo, al servicio de la patria. En esa lógica estamos, y por eso queremos ser tomados en cuenta dentro de nuestro propio instituto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Rolando Brito Rodríguez. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Algo que quieras responderle o comentarle al compañero Rolando Brito, el maestro Ramón? Bueno, sí, cómo no, muy breve. Yo creo que tiene razón el compañero, empezando por Venezuela. Venezuela están construyendo el socialismo del siglo XXI. Yo recuerdo el primer libro que vi sobre este tema, lo escribió Heinz Dietrich, y precisamente así se titula, Socialismo del siglo XXI o Democracia Participativa. Entonces es un modelo. Heinz Dietrich tuvo contacto con Hugo Chávez, y entonces ellos decidieron crear el socialismo bajo esta nueva tesitura, pero al fin y al cabo es socialismo. Es decir, uno de los programas más exitosos que inició Hugo Chávez en Venezuela bajo la construcción de este socialismo del siglo XXI fue el programa de vivienda. Este programa de vivienda que ahora continuó el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consiste en que hasta el momento han construido más de 3 millones de viviendas, que si nos damos cuenta en promedio, si cada una de estas viviendas modernas con todos los servicios, albergase a 4 personas, sería vivienda para más de 12 millones de venezolanos, y la población de Venezuela es alrededor de 35 millones. Es decir, están construyendo hasta el momento vivienda prácticamente para la tercera parte del pueblo venezolano. Es uno de los logros extraordinarios del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Igualmente, pues hay programas fundamentales en Venezuela como... yo recuerdo que tuve un debate una ocasión cuando fui diputado local con un diputado del PAN que decía, subió a la tribuna y dijo, Hugo Chávez es un intolerante. Y yo le decía, efectivamente, Hugo Chávez es intolerante, no tolera los fósiles. Estableció un sistema de becas para que todos los estudiantes de nivel medio superior complementaran sus estudios becados, lo mismo para los de nivel superior, de tal manera que Venezuela llegó a ser el 5º país a nivel mundial con la matrícula universitaria más importante del planeta. Construyó una universidad muy importante que es la Universidad Bolivariana de Venezuela, y esa la hizo sacando de esa construcción tan importante a los parásitos burócratas de PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., los niveles de vida del pueblo venezolano a través de una multitud de programas se desarrollaron de manera notable. Quiero decir también que Venezuela tiene en Estados Unidos 8 refinerías a través de una empresa que se llama Citgo Petroleum. Venezuela exporta diariamente alrededor de 1 millón, o va variando, pongamos en promedio 1 millón de barriles de petróleo diario.
en épocas de Hugo Chávez, en temporada invernal. Los combustibles que se producen en esta refinería Citgo Petróleo se distribuyen a través de 10,000 gasolineras en Estados Unidos de Norteamérica, y en tiempo invernal Hugo Chávez inició con el programa de reducir el costo de los combustibles que ellos venden en Estados Unidos a las regiones pobres de la Unión Americana, orfanatos, asilos, escuelas, etcétera, reducirlo en un 40%. O sea, esto es una cuestión de solidaridad con los sectores más desprotegidos de los propios Estados Unidos que inició Hugo Chávez. Es decir, este socialismo del siglo XXI, una de sus características es precisamente el humanismo. Y Hugo Chávez siempre hablaba, por ejemplo, de los grandes libertadores de Venezuela, que pues uno de ellos fue Zamora, otro pues el más conocido, Simón Bolívar, pero también siempre habló de una raíz cristiana de Cristo, y también del otro lado, como decía el maestro de Marx. O sea, este socialismo es un socialismo propio de Venezuela. Su vitalidad radica en que no viene acompañado de actitudes dogmáticas ni sectarias, sino es un socialismo de tipo nuevo, propio de Venezuela. Quiero decir también que los países socialistas en América Latina, pues Cuba, que a pesar de todos los anatemas, ataques, bloqueo económico y misericordia por parte de los Estados Unidos, pues uno de los logros más fundamentales del socialismo en Cuba es precisamente que tiene el sistema de salud más robusto de toda América Latina y prácticamente a nivel mundial. En Cuba desde hace años se estableció una escuela que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde anualmente hay una matrícula de 3,000 jóvenes becados, fundamentalmente de países de América Latina, también ahora de Asia, de África, y los logros en el terreno médico en Cuba pues han sido reconocidos a nivel internacional. Descubrieron la vacuna contra el cáncer, contra el vitiligio, bueno, contra unos tipos de cáncer, el vitiligio. Y además, pues están ellos elaborando ya también su vacuna contra el coronavirus, es la vacuna soberana. Cuba en este periodo de pandemia envió médicos a 65 países del planeta. Lo más publicitado fue en Italia, por ejemplo, pero también vinieron a México. Y debemos decir que uno de los frutos del socialismo también es que en la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud planteó que para el año 2000 debiera existir un médico o personal paramédico por cada 500 habitantes. Esa meta la cumplió Cuba en el año de 1985, se adelantó 15 años. Para el año 2000, que la meta, repito, de la OMS era un médico por cada 500 habitantes, Cuba ya tenía un médico por cada 176 habitantes. Entonces, uno de los frutos extraordinarios del socialismo en Cuba es todo su sistema de salud extraordinario, pero también todo su sistema educativo. Se acabó con el analfabetismo. Cuba solidariamente creó un programa que se llama, un programa para alfabetizar, que se llama Yo Sí Puedo. Ese programa se utilizó en Venezuela, en Bolivia, en varios países, también de Asia, de África, para alfabetizar. O sea, yo diría, socialismo es humanismo, o sea, rescatar, elevar a primer término los mejores valores de los seres humanos. En el momento actual solamente hay 2 países socialistas en el planeta plenamente avanzados, digamos. Uno de ellos es Cuba, cuyos logros se han visto en salud, educación, deporte, etcétera. Y otro es Corea del Norte, del que en las redes sociales pues hay muchas fake news, pero Corea del Norte, podríamos decir, es el país del socialismo avanzado, que a pesar de la caída del muro de Berlín, ellos siguieron construyendo su sistema, y en el momento actual los niveles de vida son extraordinarios y se ve tanto en su desarrollo económico, técnico, científico, de tal forma que, obligados por la presión de los norteamericanos de que cada año hacen ejercicios militares en la frontera con Corea del Norte y generalmente cae una bomba por ahí en territorio de Corea del Norte, ellos desarrollaron una política, además de todo el bienestar del pueblo norcoreano, que se llama la política del Songun, que es dar prioridad a los asuntos militares para la defensa de la soberanía nacional. Ante la impunidad con que actuó el imperialismo norteamericano que invadió Irak, casi derrocan al gobierno sirio,
bombardeó en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, etcétera. Los coreanos del norte desarrollaron a través de sí mismos, con su propia ciencia y su técnica, pues desarrollos importantes que les han permitido tener en órbita satélites artificiales. Desarrollaron sus armas nucleares para contrarrestar la presión de los gringos, y no solamente las nucleares, sino también las termonucleares. Son uno de los 4 o 5 países del planeta que tienen ese armamento, armas termonucleares que son 1000 veces más potentes que una bomba atómica, y también desarrollaron todo su sistema de misiles de largo plazo. Eso permitió que Donald Trump, por primera vez en muchos años, visitara Corea del Norte y se iniciaran unas pláticas que ojalá y se continúen para dar estabilidad y establecer un sistema real de paz y de desnuclearización en toda la península coreana, y a la postre la reunificación de Corea, porque hay que recordar que así como Alemania fue dividido en 2 en la Segunda Guerra Mundial, también Corea del Norte. Tropas soviéticas entraban por el norte, tropas norteamericanas por el sur, pero las norteamericanas no se han ido desde 1945, ahí siguen y tienen sus bases militares, y es una de las zonas que históricamente ha sido más calientes en la Guerra Fría en todo el mundo. Pero, repito, recomendaría una página para que vean lo de Corea del Norte que se llama Naenara. Esta página Naenara pues da una visión de los logros que hay allá, pero repito, Corea del Norte, no solamente el sistema de salud es gratuito, el sistema de educación es gratuito en todos los niveles. Hoy están en posibilidad de dar educación a nivel medio superior a todos los coreanos del norte, pero también el sistema de vivienda es gratuito, totalmente gratuito. Entonces, otro mundo. En la cuestión de los países que construyeron el socialismo, hubo básicamente 3 elementos que interrumpieron ese proceso. No son las cuestiones que dicen en las fake news. Lo que interrumpió ese proceso fue, por un lado, el sectarismo, por otro lado, el dogmatismo, pensar que verdades de hace 50 años siguen siendo hoy válidas, ¿no? Eso es incluso antidialéctico, la realidad va cambiando, sino que, y también el nepotismo. Entonces, se llegó a escribir por Francis Fukuyama, en periodo de mayor esplendor del liberalismo, un libro que se llama El fin de la historia, y dentro de ese libro hablan del fin del socialismo, pero eso también es falso. O sea, el socialismo no murió, países con mucho vigor están en esa lucha, y aquí, como decía la maestra también, que nos antecedió, pues cada pueblo decide por sí mismo su propio destino. Pueblo o país que quiera ser socialista, excelente, que lo decida por sí mismo. Pueblo que no lo quiera hacer, también. Por eso decimos que estamos en una nueva era, se está construyendo una nueva era de independencia, de paz mundial y de fraternidad universal. Por otro lado, anotamos lo que nos comentó nuestro antecesor en el sentido del trolebús, el transporte aquí en esta parte de la ciudad, y bueno, hasta ahí lo dejo, perdón si se me pasó algo, pero tomamos muy en cuenta, y a través del maestro Walfred le comentaríamos el resultado de estas promociones que hagamos. Pues muchas gracias por su intervención y disculpen que me extendí, compañeros. Ok, muchas gracias a ti, Ramón, muy amable con esta explicación sobre el mundo actual en cuanto al socialismo. Yo creo que tenemos por ahí todavía algunos chats, pero ya te los vamos a enviar a tu WhatsApp, Ramón, para que tú con calma los veas. Creo que ya ahorita, pues si hay alguien aquí en la reunión que quiera preguntar algo al maestro Ramón para ya cerrar la conferencia que nos acaba de impartir, yo quisiera saber si hay algo que quieran preguntarle aquí mismo en el micrófono al maestro Ramón Jiménez, o de lo contrario, pues ya ir cerrando la reunión. Le queremos agradecer en primer lugar al maestro Ramón Jiménez López esta magnífica panorámica, y en cuanto al propio país que vivimos, que es México, pues también estas opiniones fundamentadas que él tiene,
ya que ha sido un militante izquierdista desde hace muchos años, y eso no le quita lo patriota, sino de que simplemente estamos retomando nuevas imágenes de lo que es el patriotismo, lo que es el nacionalismo y hasta de lo que es el socialismo. Eso engrandece pues la conciencia de los mexicanos en lo que él llamó la revolución de las conciencias. Yo quiero entonces agradecerle también a todos los compañeros que han estado presentes aquí en la reunión. Quiero agradecer al control que me auxilia, el compañero Juan Félix, y pues a todos los compañeros que de una u otra manera nos conocemos ya desde hace años y que seguimos ahora sí que tratando de formar esta nueva patria, y el maestro Ramón Jiménez es uno de los que está también en la vanguardia para lograrlo. La revista México Educativo está ahorita ya en la tarde de hoy o a más tardar, difundirá por el canal YouTube de la propia revista, difundirá esta reunión que está siendo grabada para que podamos retomarla cuantas veces queramos, tanto en la página Facebook de México Educativo como en el propio canal YouTube de México Educativo, y desde luego que en la edición digitalizada de este mes de junio vendrán comentarios sobre estas conferencias, y desde luego también anexaremos en la propia revista el video de cada uno de ustedes. En cuanto a su conferencia del maestro Ramón Jiménez, estará íntegra, incluyendo las preguntas que se hicieron y las respuestas que él dio. Así las cosas, un servidor, Valfred Nava Figueroa, les agradece a todos ustedes su presencia, y desde luego que pues queremos que te despidas de nosotros, compañero Ramón Jiménez, dándonos algún mensaje para poder cerrar esta conferencia magistral que nos diste. Adelante, Ramón Jiménez. Muchas gracias. Bueno, también agradezco el mensaje que envió la compañera Irene Gatica. Muchas gracias, muy actualizado además, y le mandamos un abrazo también, igual que a todos los asistentes. Diría nada más que de las tareas que vienen ahorita, invitarlos a estar muy atentos y participar el 1 de agosto en la consulta que se va a hacer para juzgar a los expresidentes, precisamente por traidores a nuestra patria de todo el periodo neoliberal. Y el año próximo, en marzo, pues es también la consulta para que el presidente de la República pueda continuar su mandato o no. Evidentemente que nosotros estamos a favor de que continúe su mandato. Para eso, para ambas cosas, también se van a constituir comités promotores. Primero, repito, para la consulta para juzgar a los expresidentes, y luego, pues, para apoyar la obra y el trabajo que está haciendo el presidente de la República. Finalizo agradeciendo mucho al maestro Valfred Vargas por este esfuerzo extraordinario. Valfred Nava, disculpa. Valfred Nava, perdón, Valfred. Valfred Nava. Mi tocayo ya murió y era diputado por Capozalco, pero sí, así es. Sí, descanse en paz, sí. Adelante. No, está bien, Valfred, muchas gracias. Perdón, gracias por la corrección. Agradecerte mucho, Valfred, la invitación. Deseamos éxitos a la revista México Educativo, que sigas adelante, y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, pues muchas gracias, y agradecemos a todos los presentes